Largo de aquí, eres un peso muerto. Esas fueron las palabras exactas que mi única hija Lucía me lanzó a la cara, antes de arrojar toda mi ropa al jardín, empapado de lluvia. Tengo 73 años, y después de haber dedicado 4 décadas completas, trabajando en talleres automotrices, para brindarle todo lo que necesitaba, me encontraba siendo expulsado del hogar que yo mismo había levantado ladrillo por ladrillo, con el fruto de mi esfuerzo. Si alguna vez has experimentado el rechazo de aquellos a quienes más amas, comprenderás perfectamente lo que atravesaba mi corazón mientras observaba mis prendas embarradas, dispersas por el suelo, mientras ella me indicaba la salida como si fuera un completo desconocido. El sufrimiento no residía solamente en tener que inclinarme con estas rodillas desgastadas para recoger mis pertenencias del lodo. Era algo infinitamente más profundo. Era sentir la traición de la persona que más había amado en toda mi existencia. No soporto más tenerte bajo este techo, me gritó desde la ventana mientras yo juntaba mis zapatos enlodados. Eres una carga innecesaria, solo consumes recursos y ocupas lugar. Cada frase era como un puñal clavándose directamente en mi pecho. Esta era la misma pequeña que solía correr hacia mis brazos cuando regresaba del taller cubierto de aceite y grasa, la misma que me suplicaba que reparara sus muñecas descompuestas, la misma que me aseguraba que yo era el padre más maravilloso del universo entero. Pero existía algo que Lucía ignoraba por completo, algo que transformaría esta situación de manera definitiva apenas 4 días antes, mientras ella me trataba como un objeto inútil en lo que había sido mi propio hogar. Yo había recibido una comunicación telefónica del licenciado Sebastián, mi hermana Cristina, quien había fallecido el mes anterior en territorio estadounidense. Me había dejado una fortuna que jamás habría imaginado, ni en mis fantasías más descabelladas. $60 millones americanos. 60 millones que mi hija desconocía completamente mientras me humillaba frente a todos los vecinos del barrio. 60 millones que me convertían en un hombre extremadamente adinerado precisamente en el instante en que ella me llamaba anciano, inservible, y me exigía que desapareciera para siempre de su vida mientras levantaba mi última camisa del suelo fangoso. Alcé la vista y vi a mi vecina Catalina observando desde su ventana, moviendo su cabeza con profunda tristeza. Ella había presenciado todo el espectáculo. Había sido testigo directa de cómo la hija que crié con infinito amor me trataba peor que a un animal abandonado en la calle. ¿Hacia dónde piensas dirigirte, Roberto?, me preguntó Catalina, con voz entrecortada por la emoción. No te angusties, Catalina, le respondí con una sonrisa llena de amargura. Algo en mi interior me dice que todo va a cambiar muy pronto de manera radical. Y estaba completamente en lo cierto, porque al día siguiente mi querida hija Lucía contemplaría algo que la dejaría completamente pálida y sin palabras a su anciano padre fracasado, descendiendo de una limusina negra, con chofer uniformado, vestido con un traje italiano que costaba más dinero que todo lo que ella poseía en su armario entero. Pero esa parte de mi historia vendrá después. Primero, necesito contarte cómo llegué exactamente a este momento crucial para comprender realmente por qué las palabras de Lucía me lastimaron tan profundamente. Necesitas conocer mi historia completa desde el principio. Me llamo Roberto Fernández. Tengo 73 años de vida y durante más de 40 años trabajé como técnico mecánico en un taller modesto del barrio Santa Rosa. Mis manos siempre estuvieron manchadas con grasa de motor. Mi ropa siempre portaba ese olor característico a combustible y aceite, pero jamás me avergoncé de ello ni por un segundo. Era trabajo honrado y digno, y con ese trabajo honorable logré mantener a mi familia durante décadas enteras. Mi esposa, Beatriz, falleció hace 9 años, debido a una enfermedad terminal.
Ella era la luz que iluminaba mi existencia, la que mantenía unida a nuestra familia con su amor, la que sabía exactamente qué palabras pronunciar cuando Lucía se ponía rebelde o difícil, la que me tranquilizaba cuando yo llegaba completamente exhausto del taller, después de jornadas de 12 horas consecutivas. Beatriz siempre me decía, mientras masajeaba mis hombros adoloridos, San Roberto, tú eres un hombre de gran valor y dignidad. Nunca permitas que nadie te haga sentir inferior. Tú has construido esta familia con tus propias manos trabajadoras. Como extraño esas palabras ahora, como echo de menos su voz dulce y su mirada repleta de admiración genuina. Cuando Beatriz se enfermó gravemente, vendí absolutamente todo lo que pude para costear los tratamientos médicos carísimos. El taller que había sido mi vida durante 20 años, todos nuestros ahorros acumulados durante décadas, incluso el automóvil que tanto apreciaba y que había comprado usado con tanto sacrificio. Lucía cursaba la universidad en ese momento, estudiaba administración empresarial, y yo me aseguré de que no le faltara absolutamente nada durante esos 3 años terribles de la enfermedad de su madre. Recuerdo con claridad cristalina los últimos días de Beatriz en el hospital. Yo dormía sentado en una silla incómoda junto a su cama, sosteniendo su mano, mientras ella me susurraba, cuida a Lucía, Roberto. Ella te necesitará más de lo que ella misma imagina. Yo le prometí solemnemente que siempre estaría presente para nuestra hija, que jamás la abandonaría, que sería el padre que ella merecía tener. Fue la última promesa que le hice a mi esposa antes de que cerrara sus ojos para la eternidad, después del funeral de Beatriz. Lucía terminó sus estudios universitarios y consiguió un puesto excelente en una corporación importante del centro financiero de la ciudad. Yo me sentía tremendamente orgulloso de sus logros académicos y profesionales. Pensaba ingenuamente que finalmente podríamos reconstruir nuestra relación familiar, que nos apoyaríamos mutuamente en nuestro dolor compartido. Pero algo cambió drásticamente en el carácter de Lucía. Después de enterrar a su madre, comenzó a avergonzarse de mí de formas que nunca habría imaginado posibles. Cuando sus nuevos colegas de la oficina visitaban nuestra casa, me pedía específicamente que permaneciera encerrado en mi habitación. Papá, es que siempre hueles a aceite de motor y gasolina, me decía con disgusto evidente en su rostro. Mis amistades son diferentes, tienen educación universitaria completa y estudios de posgrado. Yo intentaba explicarle que podía ducharme cuidadosamente y cambiarme a ropa limpia, pero ella simplemente movía su cabeza negativamente. No es solamente eso, papá, es tu manera de hablar, tu manera de comportarte. Son personas diferentes a ti. Esa palabra se volvió un eco constante en nuestra casa, persiguiéndome día y noche como una maldición. Yo era diferente porque carecía de estudios universitarios, como sus amigos profesionistas. Era diferente porque no sabía manejar adecuadamente los teléfonos inteligentes modernos. Era diferente porque seguía viendo los noticieros en la televisión convencional en lugar de leerlos en internet. Era diferente porque prefería tomar mi café en tazas de cerámica tradicionales en lugar de esos vasos desechables de plástico. Gradualmente, sin darme cuenta del proceso, me fui transformando en un extraño incómodo dentro de mi propio hogar. Mi hermana Cristina era la única persona en todo el mundo que realmente me comprendía y valoraba. Ella se había mudado a Estados Unidos 2 décadas atrás. Había trabajado como enfermera profesional registrada en un hospital prestigioso de Houston y se había casado con un estadounidense llamado William, quien era dueño de una compañía constructora próspera. Cuando Beatriz falleció, Cristina insistió en que me fuera con ella a Texas. Roberto, ven acá conmigo a Estados Unidos. Aquí te van a valorar y respetar como el hombre trabajador que realmente eres. Me escribía en sus cartas llenas de cariño fraternal sincero,
pero yo no podía abandonar a Lucía sola en México. Era mi única hija, mi única familia que me quedaba en este país, y le había prometido a Beatriz, en su lecho de muerte, que la cuidaría siempre. Cristina me llamaba religiosamente cada domingo por teléfono, desde Houston. Era la única persona que me escuchaba genuinamente, que me preguntaba cómo me sentía emocionalmente, que se preocupaba de verdad por mi bienestar mental. ¿Cómo te está tratando Lucía?, me preguntaba siempre con esa voz dulce que me recordaba tanto a nuestra difunta madre Ann. Y yo siempre le mentía, descaradamente, por teléfono. Bien, Cristina, todo muy bien. Somos una familia unida y feliz. No quería que se preocupara por mí desde tan lejos. No deseaba convertirme en una carga emocional para ella también. Pero la verdad era completamente diferente y muchísimo más dolorosa de lo que jamás le confesé. A Lucía había comenzado a tratarme como una carga económica insoportable y un estorbo emocional constante. Cuando llegaba de su trabajo, suspiraba profundamente, con fastidio evidente, cuando me encontraba sentado en la sala, viendo televisión tranquilamente. Papá, ¿no tienes algo productivo que hacer en lugar de estar ahí sentado todo el día?, me decía con irritación mal disimulada. Empezó a cocinar exclusivamente para ella misma, a comprar víveres solamente para sus propias necesidades, a actuar como si yo fuera un invitado molesto que había excedido su estadía bienvenida en mi propia casa a los fines de semana, cuando yo deseaba que saliéramos juntos, como solíamos hacer cuando Beatriz vivía. Ella siempre tenía excusas elaboradas y convincentes. Tengo planes previamente establecidos con mis amigos de la oficina. Papá, voy a salir con gente de mi generación y edad. Tú no encajarías en ese ambiente social. No entenderías de qué temas conversamos. Cada excusa era un clavo más en el ataúd de nuestra relación padre-ella, que se desmoronaban. Yo intentaba acercarme a ella de mil maneras creativas, diferentes. Le preparaba su desayuno favorito, desde la infancia, a huevos revueltos, con jamón y queso exactamente como le gustaban. Le planchaba cuidadosamente su ropa de trabajo profesional, con el mismo esmero que Beatriz solía hacerlo. Le arreglaba cualquier desperfecto que surgiera en la casa, desde una llave que goteaba hasta una ventana que no cerraba correctamente. Pero absolutamente nada funcionaba para mejorar nuestra relación. Cada gesto mío parecía molestarla progresivamente más y más. No necesito que hagas eso, papá, me decía con irritación creciente. Puedo hacerlo perfectamente yo sola. Ya no soy una niña pequeña que necesita tu ayuda constante. Las cosas empeoraron dramáticamente cuando Lucía comenzó a traer a su novio Marcos a nuestra casa con frecuencia. Marcos era un tipo arrogante de 32 años, que trabajaba en una empresa tecnológica importante y que desde el primer día me trató como si fuera completamente invisible o transparente. Cuando yo intentaba iniciar alguna conversación educada durante las cenas, él me respondía con monosílabos cortantes y luego se llevaba a Lucía a su habitación. Cerrando la puerta, los escuchaba conversando en voz baja durante horas enteras. Y aunque no podía distinguir las palabras exactas, sabía perfectamente por el tono de sus voces que hablaban negativamente sobre mí. Sin intención alguna de espiar, escuché parte de su conversación que cambió completamente mi perspectiva. ¿Hasta cuándo va a continuar viviendo aquí tu padre?, le preguntó Marcos con evidente desprecio en su voz. Ya está bastante viejo y enfermo. Lucía, deberías considerar seriamente llevarlo a algún asilo de ancianos o algo similar. Nosotros necesitamos urgentemente nuestro espacio privado como pareja. Mi corazón se partió literalmente en 1000 pedazos al escuchar esas palabras crueles. Pero lo que más me destrozó emocionalmente fue la respuesta de Lucía, sin dudarlo ni un segundo. Tienes toda la razón, Marcos. Ya no puedo más con él viviendo aquí. Me está afectando psicológicamente. Después de esa noche terrible y reveladora
Todo cambió drásticamente, para peor en nuestra convivencia. Lucía empezó a ser increíblemente más directa y cruel con su rechazo hacia mí. Me decía constantemente que comía demasiada comida y desperdiciaba recursos, que gastaba excesiva electricidad, dejando luces encendidas innecesariamente, que hacía demasiado ruido cuando caminaba por la casa durante las madrugadas, cuando me levantaba al baño. Cualquier excusa imaginable era válida para hacerme sentir profundamente culpable de simplemente existir, de ocupar espacio físico, de respirar el mismo aire que ella respiraba. Hace aproximadamente un mes, mi querida hermana Cristina murió súbitamente de un infarto masivo al corazón en Houston. Yo deseaba desesperadamente viajar a su funeral para despedirme adecuadamente. Necesitaba decir adiós a la única persona que me había amado incondicionalmente durante toda mi vida adulta. Pero Lucía se negó rotundamente a prestarme el dinero necesario para comprar el boleto de avión. No tenemos dinero extra para ese tipo de gastos innecesarios, papá, me dijo sin siquiera levantar la vista de su teléfono móvil, donde revisaba sus redes sociales. Además, ¿para qué querrías ir? Ya está muerta y enterrada. No vas a ver si fuiste o no al funeral. Su frialdad absoluta me dejó completamente helado y congelado internamente. Cristina había sido como una segunda madre para Lucía cuando era una niña pequeña, y ahora ni siquiera le importaba despedirse respetuosamente de ella en su funeral. Lo que Lucía ignoraba completamente era que Cristina me había dejado muchísimo más que simplemente recuerdos hermosos y dolor emocional profundo. 4 días antes de que me echara definitivamente de la casa, como si fuera un perro callejero, recibí la llamada telefónica que transformaría mi vida para siempre, de manera irreversible. Era un martes por la mañana temprano. Lucía ya se había marchado a su trabajo corporativo y yo estaba desayunando solitariamente en la cocina cuando sonó insistentemente el teléfono fijo. ¿Señor Roberto Fernández?, preguntó una voz extremadamente formal, con marcado acento estadounidense. Habla el licenciado Sebastián Morales, abogado testamentario de su hermana Cristina Fernández de Johnson. Lamento profundamente su pérdida familiar tan reciente. Mi corazón comenzó a acelerarse inmediatamente. Habían transcurrido 4 semanas completas desde el funeral de Cristina, al cual no pude asistir por falta de recursos económicos, y pensé que quizás había surgido algún problema legal con los papeles de defunción o algo relacionado con sus pertenencias personales que había dejado en Estados Unidos. Al señor Fernández, necesito informarle oficialmente sobre el testamento legal de su hermana fallecida. Ella lo nombró específicamente como su único heredero universal de toda su fortuna y propiedades. Las palabras del abogado sonaban extrañamente lejanas, como si provinieran de otra dimensión o realidad paralela. Su hermana dejó una carta explicativa personal para usted y una herencia considerable que transformará completamente su situación económica actual. Podría viajar a Houston para la lectura oficial y legal del testamento ante notario público. Licenciado, lamentablemente, yo no tengo recursos financieros para viajar a Estados Unidos. Le expliqué con vergüenza evidente en mi voz temblorosa. Mi hija insiste en que no tenemos dinero disponible para ese tipo de gastos internacionales. Hubo una pausa significativamente larga del otro lado de la línea telefónica internacional. Señor Fernández, creo sinceramente que usted no está comprendiendo la magnitud real de esta situación legal. Su hermana le ha dejado una fortuna personal de $60 millones americanos, además de múltiples propiedades inmobiliarias y diversas inversiones financieras. Nosotros cubriremos absolutamente todos los gastos relacionados con su viaje. Esta es una herencia que cambiará su vida completamente y de manera permanente. $60 millones. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas ensordecedoras. Yo, Roberto Fernández, el mecánico jubilado que había sido tratado
como un estorbo desechable en su propia casa. Acababa de convertirme instantáneamente en multimillonario. Cristina, mi hermana amada, me había dejado toda su fortuna construida pacientemente durante 20 años de trabajo arduo en Estados Unidos, junto a su esposo William, quien también había fallecido 2 años antes. Su hermana dejó instrucciones testamentarias muy específicas y detalladas. Continuó el licenciado Sebastián con voz seria. Ella quería expresamente que usted supiera que esta herencia considerable viene con una condición moral importante que la utilice para recuperar su dignidad personal y para demostrarle al mundo entero el hombre de gran valor que usted realmente es. Después de coordinar meticulosamente todos los detalles del viaje para la semana inmediatamente siguiente, colgué el teléfono con las manos temblando incontrolablemente. $60 millones americanos. Yo, que había sido humillado cruelmente por no tener dinero suficiente para un simple viaje de funeral, ahora poseía más dinero del que podría gastar durante varias vidas completas. Pero lo verdaderamente importante no era el dinero en sí mismo, sino lo que representaba simbólicamente la oportunidad dorada de recuperar mi dignidad robada, de demostrar mi verdadero valor como ser humano. Durante los siguientes 4 días mantuve el secreto absolutamente guardado. Observé cada nueva humillación de Lucía con ojos completamente nuevos, sabiendo con certeza que muy pronto las tornas se voltearían completamente a mi favor cuando ella me pidió que comiera más temprano, porque Marcos vendría a cenar. Yo asentí silenciosamente sin protestar. Cuando me ordenó que no usara la lavadora porque supuestamente gastaba excesiva agua, yo simplemente sonreí internamente. Cada palabra hiriente que me dirigía era como un clavo más en el ataúd de su futuro. Arrepentimiento inevitable el viernes por la noche. Lucía llegó a casa con una actitud especialmente agresiva y confrontacional. Había tenido problemas significativos en su trabajo y necesitaba descargar toda su frustración acumulada con alguien vulnerable. Ese alguien, como siempre últimamente, fui yo. Su padre, papá, tenemos que hablar seriamente ahora mismo, me dijo con voz severa, mientras yo veía tranquilamente las noticias en mi televisor, pequeño y antiguo. Marcos y yo hemos tomado una decisión definitiva e irrevocable. Nos vamos a casar dentro de 6 meses, exactamente, y necesitamos que te vayas permanentemente de esta casa antes de esa fecha.